Los Khmeres Rojos en los 60 eran apenas una guerrilla comunista opuesta al gobierno del príncipe Sihanouk. A finales de esta década crecieron hasta convertirse en un ejército de decenas de miles de combatientes, logrando victorias frente al gobierno de Lon Nol. A inicios de los años 70, pese a los masivos bombardeos norteamericanos, los Khmeres Rojos continuaron avanzando. Se cree entonces que la dureza y resentimiento de estos se desarrolló tras haber resistido a aquellos devastadores bombardeos. Poco antes de derrocar al gobierno pro-occidental, en las zonas controladas por los Khmeres Rojos, el partido Ankar regulaba cada aspecto de la vida: producción de arroz, comercio e incluso la vestimenta. Hasta aquí, los Khmeres podían mantener a su población alimentada de manera autosuficiente. En 1974, tras cortar las rutas hacia Phnom Penh, la ciudad pudo sobrevivir solamente gracias a la ayuda aérea. Finalmente, el 17 de abril de 1975, bajo el mando de Pol Pot, los Khmeres Rojos, con más de 70.000 guerrilleros, tomaron la capital, inaugurando el inicio del año cero. Los bombardeos destruyeron más del 20% de las propiedades de Camboya, arruinaron su economía agraria y debilitaron a la sociedad. La guerra impidió la posibilidad de formar cualquier tipo de resistencia que la sociedad camboyana pudiera presentar al nuevo gobierno. Millones de campesinos desplazados buscaron refugio en Phnom Penh, padeciendo hambre, enfermedades y falta de medicinas. El único efecto que tuvieron los bombardeos fue proporcionarles más reclutas al Ankar, ya que unas masas enormes de refugiados odiaban al gobierno pro-estadounidense. El 17 de abril de 1975, tras la entrada de los Khmeres Rojos en Phnom Penh, se proclamó el año cero, símbolo de ruptura con el pasado y de una anulación de instituciones, costumbres y relaciones sociales. El régimen buscaba instaurar una sociedad agraria pura inspirada en el maoísmo y estalinismo. Los dirigentes revolucionarios del Ankar fijan el molde del nuevo pueblo guiados en la grandeza del extinto imperio de Angkor, el cual, a base de trabajo duro, logró levantar los grandes templos de Angkor Wat. Si Camboya construyó Angkor, puede hacer todo lo que se proponga, enunciaría Pol Pot, glorificando un pasado mítico del que tan solo quedan ruinas. Templos erigidos por esclavos cuya ausencia de derechos y carga de obligaciones es similar a la que el nuevo gobierno instaurará para casi todos los ciudadanos de la sociedad. El proyecto se tradujo en la reducción de toda la sociedad a una clase agrícola, considerando negativo el progreso ya que se asemejaba al imperio capitalista que tanto odiaban. El país fue dividido en 6 zonas, 32 regiones, distritos y villas, siguiendo un modelo que ya habían aplicado desde 1973 en áreas liberadas. La población, inicialmente sana y alimentada, fue obligada a abandonar ciudades y hospitales. Heridos y enfermos eran abandonados y millones emprendieron marchas sin alimentos ni cuidados. Durante las evacuaciones, los soldados mostraban disciplina rígida y vigilaban signos de riqueza o educación. Cualquiera identificado como burócrata, empresario, profesor o médico era ejecutado, iniciando una venganza de clases. Los ciudadanos debían destruir los libros y, por si fuera poco, los Khmeres Rojos decidieron destruir también los documentos de identidad, permitiéndoles a cada uno inventarse una nueva, creando de esta manera una población sin historia personal ni derechos. En menos de una semana, las ciudades fueron vaciadas, se abolió la moneda, la propiedad y casi todos los derechos. Y en menos de 2 meses, toda la nación fue colectivizada. Los Khmeres estaban seguros de que triunfarían, ya que argumentaban que Mao había fracasado porque China era un país enorme. Camboya, por otro lado, era un país mucho más pequeño, homogéneo y gobernable. Y así comenzaba el llamado Año Cero. El aparato administrativo de los Khmeres Rojos era débil, apenas contaba con unos 120.000 militantes y simpatizantes. La mitad de combatientes eran recientes, incapaces de gestionar el éxodo masivo tras la evacuación de las ciudades. Esto permitió que muchos de los desplazados se instalaran donde podían. Se instauró una rígida división social entre pueblo viejo,
campesinos rurales bajo su control desde 1970, considerados su base de apoyo, y el pueblo nuevo, que eran aquellos que cayeron bajo su influencia al rendirse en las ciudades el 17 de abril de 1975. Estas dos clases sociales no podían casarse, vivir conjuntamente y al principio ni siquiera hablarse. Los viejos gozaban de pequeños privilegios como participar en elecciones de un solo candidato, mayores raciones de comida, acceso a medicamentos y parcelas privadas. Los nuevos, en cambio, solo recibían arroz aguado y el único derecho que conocían era el trabajo. El objetivo del ANCAR era construir una identidad colectiva absoluta y subordinada al partido. Aunque inicialmente hubo gestos de solidaridad entre familias rurales y desplazados, hacia 1977 todo cambió. El hambre deshumanizó a la población, destruyendo toda moralidad. Todos estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de seguir vivos unos días más. La situación era horripilante, sin mencionar las ejecuciones en iguales cantidades de mujeres, niños y hombres, sin importar si eran del pueblo viejo o nuevo. En el día a día había un control absoluto. Las familias eran desintegradas y enviadas a campos de trabajo. Incluso a las parejas casadas se les prohibía mantener relaciones sexuales o conversaciones prolongadas bajo la pena de muerte. Las ejecuciones eran públicas y obligaban a los familiares a presenciarlas. Según algunos testimonios, una vez un docente llamado Tam Samai, que desobedeció la orden de enseñar a sus alumnos únicamente el trabajo de la tierra, fue ahorcado. Sus propios alumnos de entre 8 y 10 años fueron obligados a hacerlo. El gobierno buscaba controlar a la población monopolizando el acceso a cualquier fuente de alimentos. Se llegaron a destruir muchísimos árboles frutales, eliminando una fuente no controlada de nutrición. Y cualquier intento de mejorar la dieta personal era mortal, aunque fueran lombrices, caracoles, raíces, sapos y lagartijas atrapados en los campos. La hambruna era total. Muchos otros fallecieron al comer a escondidas animales o plantas venenosas o mal cocidos. Otros dependían para vivir del mercado negro, que existía gracias a los muertos no declarados. También disputaban sobras con los cerdos y cazaban ratas. En muchos hospitales simplemente se dejaba morir a los pacientes. Pol Pot y sus camaradas lo único que conseguían con su gestión era matar a su pueblo y demostrar su incompetencia en todos los campos posibles. Pero en lugar de cambiar el sistema, simplemente se hacían cacerías de saboteadores, supuestos culpables de los reiterados fracasos. Los Khmeres implementaron campos de detención en los cuales podían entrar soldados enemigos, monjes budistas o incluso cualquier viajero sospechoso. Además de la hambruna, el partido ANCAR asesinó aproximadamente a unas 200.000 personas por razones políticas. En la capital, Phnom Penh, la oficina S21 o Santeval fue un centro secreto de interrogación, tortura y ejecución creado por el régimen. En enero de 1979, las tropas vietnamitas ocuparon la desolada capital de Camboya. El director de Santeval ordenó la ejecución de los prisioneros y huyó del lugar. 2 soldados y periodistas vietnamitas ingresaron a la S21 y filmaron las escenas en las que se veían a los cadáveres de los prisioneros recién asesinados. En el video también se muestran a 5 niños vivos que se ocultaron en una pila de ropa antes de que sus verdugos los encontrasen. Se sabe que muchos intelectuales fueron asesinados, profesionales y expertos entre ellos. Pero lo curioso es que rápidamente ese ánimo de exterminio se volvió contra ellos. Debido a conspiraciones ficticias y paranoias, casi el 50% de los militares del propio Partido Comunista fueron ejecutados, superando proporcionalmente a las purgas de Stalin. Esto generó descontento entre sus propias filas. Caída de los Khmeres. Aunque Vietnam inicialmente ayudó a los Khmeres rojos a alcanzar el poder, pronto se convirtió en su principal enemigo. Tras la toma de Phnom Penh en abril de 1975, Pol Pot comenzó a desconfiar de Hanoi, temiendo que se convirtiera a Camboya en un estado satélite, además de verse influido por China, que lo animaba a mantener esa autonomía radical.
En 1977 comenzaron los ataques Khmer a aldeas fronterizas vietnamitas, lo que desencadenó en una escalada militar. En diciembre de 1978, Vietnam lanzó una ofensiva con 150.000 soldados y el 7 de enero de 1979 tomó Phnom Penh. Se instauró entonces la República Popular de Camboya, alineada con Hanoi, mientras Pol Pot y los suyos huían hacia la frontera con Tailandia. Durante los años 80, los Khmeres mantuvieron focos de resistencia en regiones montañosas como Pai Linh, apoyados por China y tolerados por Estados Unidos, que veía en ellos un contrapeso al régimen pro-vietnamita. Sin embargo, fueron perdiendo fuerza y con los acuerdos de paz firmados en París en el año 1991 quedaron marginados de cualquier proceso político. En 1997, tras ordenar la ejecución de Son Sen, comandante histórico de los Khmeres, Pol Pot fue arrestado por sus propios compañeros y sometido a un juicio interno que lo condenó a cadena perpetua. Murió en abril de 1998 a la edad de 72 años, oficialmente por un ataque cardíaco, aunque se sospecha que se autoeliminó con veneno poco antes de ser entregado a un tribunal internacional. Posteriormente, en 2006 se crea la Cámara Extraordinaria de Tribunales de Camboya, auspiciado por la ONU y que condenó solo a 3 dirigentes del Ankara, a Doch, New Chea y a Khieu Samphan, cerrando parcialmente el ciclo de injusticia del genocidio camboyano. En conclusión, la historia del año cero nos recuerda hasta dónde puede llegar la ambición política y el fanatismo ideológico. No fue solo una tragedia para Camboya, fue una advertencia para toda la humanidad. Cuando una ideología se impone por la fuerza, lo primero que muere es la identidad de un pueblo. Millones de inocentes sufrieron y muchos de los responsables jamás pagaron por sus crímenes. El verdadero peligro no está en la política misma, sino en lo que algunos hacen con ella. El año cero no marcó un nuevo comienzo, sino la destrucción de todo lo que un país era. La historia de Camboya nos recuerda que la obsesión por un futuro perfecto puede destruir todo lo humano en el presente. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto. Si el video te gustó, dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas todo el contenido que tenemos preparado para ti.